La semana legislativa comenzó por la tarde-noche del lunes 16 de diciembre con el mensaje que contempla diversas medidas tributarias y financieras de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Entre otras medidas, el proyecto autoriza a las MIPYMES a recibir un anticipo de la devolución del impuesto a la renta que pudiera corresponderles en el año tributario 2020. Para esto se norma la forma de determinar el anticipo, el plazo para efectuar la solicitud, la fecha de la devolución y diversas formalidades y consideraciones del caso, entre ellas la exclusión del beneficio de los contribuyentes que se encuentren acusados o condenados por delitos tributarios. Todo el Congreso, creo yo, estamos muy preocupados de la situación económica. Tenemos una crisis de grandes magnitudes a portas. Había un informe de política monetaria realmente dramático para la situación económica en el país, y las más damnificadas sin duda son las pymes. Tenemos del orden de 200.000 pymes en una situación muy compleja y otras 500.000 que están, como todo el país, digamos, en incertidumbre total. El tipo de cambio, la inflación, lo que significa la deuda pública, lo que significa el probable déficit, lo que va a hacer es que va a agrandar el problema, ¿no? Nosotros creemos que las pymes tienen que ser solventadas desde la inversión, desde el consumo, no desde el apalancamiento estatal de gasto público. Dilatar o bien suspender el pago de patentes municipales de las pymes. Esto se está discutiendo respecto a cuáles van a ser los alcances precisos, hay algunas indicaciones de los diputados, pero la idea macro, la idea general es que las pymes hasta un cierto tamaño dejen de pagar patentes municipales o tengan facilidades según sea el caso en cada comuna. Eso me parece a mí que es una excelente medida. Después tenemos que ver el tema del pago a 30 días, que si bien no está en este proyecto, está involucrado en una cultura, ¿verdad?, que es que a las pymes no se les respeta sus tiempos de pago y esto hace entonces que no tengan capital de trabajo inmediatamente, ¿no? Es que esto es un proyecto que entrega oxígeno hoy en día a todas las pymes que han sido afectadas por los hechos de violencia, este daño colateral que los afecta. Cuando no hay capital de trabajo, se afecta directamente la liquidez de esa empresa y eso impide que estas empresas puedan, por ejemplo, invertir, puedan crecer y en especial lo que estamos enfrentando hoy con esta crisis, el poder permitirle a estas pymes, por ejemplo, el poder pagar sus patentes municipales en cuotas, porque viene fin de año y lógicamente que para poder operar en lo que es la temporada, lógicamente que la afectación de las patentes municipales es algo muy importante. El poder darle la oportunidad también a las pymes hoy en día de poder recibir una donación exenta de impuestos a través de un registro, un catálogo, nos parecen medidas que son muy importantes. La devolución anticipada también de lo que es la declaración de la renta, también un elemento clave, porque también les puede permitir a ellos tener, ojalá en el mes de febrero, marzo, poder anticipar ese pago. Avanzamos al trabajo legislativo del martes 17 de diciembre, día en que los parlamentarios enviaron al Senado a segundo trámite el proyecto que permite a las MIPYMES afectadas por los hechos ocurridos durante las últimas semanas postergar el pago del IVA que deban enterar en las arcas fiscales en los meses de octubre, noviembre o diciembre de 2019 para pagarlo desde febrero de 2020 en 12 cuotas iguales y sucesivas sin multas ni intereses. El proyecto que viene en apoyo a las pymes, pero que son medidas bien específicas. Una es postergar el IVA de octubre, noviembre y diciembre a pagarlo en el mes de febrero e idealmente pagarlo en 12 cuotas sin intereses, que yo creo que es muy potente para todas las empresas que han sido afectadas en sus ventas. También existe la posibilidad que durante enero y febrero estas mismas empresas que han sufrido los avatares de todos estos días, que han estado sin vender, muchas veces no solamente con daño físico, sino sin ventas, ellas puedan solicitar devolución del impuesto a la renta anticipado. Eso también viene en este proyecto y también viene, como se hizo en el terremoto del 2010 y se ha hecho en otras oportunidades, una ley de donaciones especiales donde personas naturales o empresas puedan donar a las pymes y tengan un beneficio tributario. Esos son los 3 puntos más importantes de este proyecto. ¿Quién va a votar en contra de alguna política pública para respaldar a las MIPYMES? Nadie. Estamos respecto a respaldarlas, sobre todo que no solo porque muchas de ellas se han visto saqueadas, sino porque la verdad que hoy día la convulsión social ha llevado a que la gente también se reste de adquirir, de comprar, y hay una buena cantidad de ellos que han quebrado. Todo el respaldo para ellos. Las grandes empresas, las que facturan en grandes cantidades, son las que se van a beneficiar y si uno ve el articulado va a ser bastante engorroso que la MIPYME, que la pequeña empresa reciba los beneficios que hoy día se habla. No estoy de acuerdo y nuestra Federación Regionalista así lo ha manifestado, en el que aparezcan donantes pero de manera reservada, es decir, entrego un aporte pero no quiero que me identifiquen. Yo me parece que hoy día no están los tiempos ni para reserva alguna ni para secretismo.
Otra materia despachada a segundo trámite al Senado fue la moción que dispone que el titular de la concesión de acuicultura o quien tenga un derecho sobre dicha concesión para el ejercicio de actividad en ella deberá adoptar medidas para evitar el depósito de desechos inorgánicos en el fondo de la concesión constatada la existencia de este tipo de desechos. Se deberán realizar inmediatamente los trabajos de limpieza en el plazo que fije el reglamento sin perjuicio de las sanciones que sean procedentes. El proyecto original del cual soy autor junto a un grupo de parlamentarios, lo que buscaba en su esencia era que justamente las empresas se hagan responsables del retiro de sedimento de los fondos marinos, de desechos tanto orgánicos como inorgánicos. Y solamente el Ejecutivo está hablando hoy día en sus indicaciones sustitutivas de hacerse responsable de los desechos inorgánicos, cuestión que es absolutamente insuficiente, que es una protección absolutamente lamentable para una industria que, repito, somos el segundo productor de salmones del mundo, generan mucha mano de obra, pero está teniendo impactos tremendamente negativos sobre los ecosistemas marinos en el sur de Chile. Y lo que buscaba nuestro proyecto original era justamente proteger eso, que se hagan responsables de las miles de hectáreas, de los miles de kilómetros de litoral que han contaminado las empresas salmoneras. Se desnaturaliza el proyecto. Por la tarde del martes 17 de diciembre, los parlamentarios sometieron a votación nuevamente la idea de legislar del proyecto de reajuste al sector público que fuera rechazado en general el pasado 11 de diciembre y que retornó a la Cámara tras la ratificación de la insistencia en el Senado. En segundo lugar, se debatió la nueva propuesta del Ejecutivo. La iniciativa reajusta en 1,4% las rentas superiores a 3 millones de pesos brutos, mientras que a las inferiores a dicho monto se les aplicará un alza del 2,8%. Además, las remuneraciones bajo 500.000 pesos recibirán un bono adicional de 35.000 pesos mensuales por 12 meses. Fue un debate largo, extenso, donde hubo acuerdo, donde el gobierno flexibilizó el escalonamiento, que era hasta 2 millones antes un 2,8%, se subió a 3 millones y sobre 3 millones a 1,4%, donde la propuesta original era 0,7%. Y se excluyen, como era parte del proyecto original, todas las remuneraciones altas del sector público, donde están los parlamentarios, ministros, subsecretarios. Así que creo que es un proyecto con más de 70 artículos y donde llegan beneficios no solamente para el mundo activo laboral, sino también para quienes hoy día son pensionados. Igual me parece a mí insuficiente el reajuste que se está dando, pues si bien es cierto se aumenta el tramo, sigue siendo un 0,1% real. Yo no solamente en este gobierno, sino que en todos los anteriores he dicho que ojalá los trabajadores de Chile hubiesen tenido el beneficio que tenían las autopistas concesionadas, que reajustaban sus tarifas de acuerdo a IPC, más un reajuste real de 3,5%. El reajuste real es lo único que mejora la calidad de vida de las personas. El resto es solamente un congelamiento, si va el reajuste de acuerdo al IPC. Y eso es lo que está ocurriendo ahora con los trabajadores que ganan 3 millones hacia abajo. Y una intensa jornada fue la que se vivió el miércoles 18 de diciembre, ya que la Sala analizó la reforma constitucional que establece un procedimiento para elaborar una nueva Carta Fundamental. En ese marco, se faculta al Parlamento para convocar a una convención constitucional que redacte una nueva Carta Fundamental con el acuerdo de las 2/3 partes de los diputados y senadores en ejercicio. El debate estuvo centrado en la posibilidad de incluir o no normas especiales para la postulación de independientes, representatividad de pueblos originarios y paridad de género. Sin embargo, las normas transitorias que incluían estas demandas no alcanzaron el quórum mínimo exigido y fueron rechazadas. Pero no vamos a descansar hasta que el proceso constituyente considere paridad. No vamos a descansar hasta que el proceso constituyente considere a los pueblos originarios. Y no vamos a descansar hasta que los independientes puedan participar en igualdad de condiciones de este proceso. La única manera de dotar de legitimidad social a este proceso es que las mujeres estemos consideradas, porque somos el 51% de la población y nos merecemos ser la mitad de la Asamblea. Hoy día hemos habilitado un proceso constituyente, hemos habilitado un plebiscito para abril, pero hoy día nos queda tremendo camino por recorrer y no nos vamos a rendir. Lo que ha hecho hoy día la derecha es darle la espalda a la paridad, es darle la espalda a las mujeres, es darle la espalda a los pueblos originarios y a los independientes para que puedan ser parte del órgano constituyente.
A mí me parece una vergüenza lo que acaba de ocurrir, pero cuando entramos a este edificio en conjunto con el Frente Amplio con el que estamos acá, sabíamos con qué nos íbamos a enfrentar, sabíamos que esto no iba a ser fácil y es por eso que vamos a insistir hasta las últimas consecuencias. Esto no se acaba aquí. Nosotros vamos a seguir insistiendo con que haya paridad, con que haya escaños reservados para los pueblos originarios y puedan participar y por supuesto con que haya independientes también en este proceso, porque es lo único que le va a dar legitimidad a lo que ya hemos logrado, porque dimos un paso, que exista un plebiscito, dimos un paso para tener la posibilidad de cambiar la Constitución de Pinochet, pero hoy día lo que nos falta y en lo que vamos a seguir insistiendo en que la composición de la Asamblea tenga a todas y todos. Nosotros desde Convergencia y en particular los parlamentarios que nos abstuvimos tienen que ver con estos 3 puntos pendientes. Nosotros obviamente que respaldamos y nos parece que es una postura importante hoy día el contar con un plebiscito y la posibilidad de una nueva constitución por vía de asamblea constituyente o convención constituyente, y es por eso que mandatamos también al diputado Boric el mantener esa apertura mediante su voto. Pero sin embargo, el gesto político que hacemos el resto de los diputados es decir que nosotros no vamos a permitir que esta nueva constitución sea sin paridad, sin pueblo originario y sin independiente, y es por eso que también el mismo diputado Boric pone a disposición hoy día su cargo para poder seguir peleando estas mismas disposiciones que conjuntamente lo vamos a hacer desde el Frente Amplio. Vamos a seguir insistiendo y no nos vamos a ir del Congreso Nacional hasta que tengamos la aprobación de las normas que permitan tener paridad de género, que permitan la plena representación de los pueblos originarios mediante escaños reservados y también mediante la incorporación de independientes. Queremos tener una convención constituyente plenamente legitimada, como lo están pidiendo las mujeres, como lo están pidiendo los pueblos originarios y los independientes, que representan a la inmensa mayoría del país. La reforma incorpora un apartado denominado del procedimiento para elaborar una nueva constitución política de la República, que define que 3 días después de su entrada en vigencia, el presidente de la República convocará un plebiscito nacional el 26 de abril de 2020 para consultar a la ciudadanía: ¿quiere usted una nueva constitución? Con 2 opciones de respuesta: apruebo y rechazo. La segunda interrogante será qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución. Las alternativas serán convención mixta constitucional, integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios, o convención constitucional, integrada exclusivamente por miembros elegidos. Si la ciudadanía aprueba elaborar una nueva constitución, el presidente de la República convocará a la elección de los miembros de la convención mixta constitucional o convención constitucional de acuerdo a la opción elegida por la ciudadanía. Esta elección se llevará a cabo el mismo día de las de los alcaldes, concejales y gobernadores regionales del año 2020. Y hay un tema que no es menor, que por 3 votos se estableció, y para que la gente sepa y conozca, que en caso que no se apruebe la Constitución o en caso que no esté rigiendo esta nueva Constitución, queda súper claro que la Constitución actual es la que rige. Es decir, no existe esta hoja en blanco respecto que no hay ninguna norma para que la gente no tenga temor, no tenga miedo. La actual Constitución siempre va a regir, no obstante no entre en vigencia la Constitución que la gente tendría que votar el próximo año, o bien cuando en la Asamblea Constituyente o la Convención Constitucional o la Convención Constitucional Mixta finalmente vote y apruebe esta nueva Constitución. Cuando supimos que se ponía en juicio la continuidad o la aprobación de la matriz de esto, que era el acuerdo por la paz, acuérdense de esa palabra, acuerdo por la paz, y una nueva constitución que fue tan importante en un minuto histórico de nuestra historia, que estábamos con una violencia y que esto vino a calmar un poco los ánimos. Nosotros decidimos que eso era lo que primero había que salvar, y ahora estamos usando otro camino que es incluso muy legítimo y tal vez más legítimo que las indicaciones para llegar al mismo fin, que la gente sepa, las mujeres que nos están viendo, que sepan que nosotros seguimos comprometidos con la paridad y que vamos a hacer todo lo posible para llegar a eso, y esa es la voluntad que uno siente, al menos desde una parte importante de Renovación Nacional. Se inició un camino que es lo que quiere aparentemente una parte importante de la ciudadanía. Yo creo que yo adelanto, mi voto va a ser en contra. Van a haber muchas personas que van a votar en contra y otros que van a votar a favor, y que gane la democracia.
Eso es lo que esperamos, porque las discusiones de este tipo se discuten aquí en el Parlamento, se debaten y se llegan a acuerdos para que pueda existir la paz y la tranquilidad. Ante todo, lo que necesitamos los chilenos es paz y tranquilidad para alcanzar el progreso y terminar con la violencia, que hoy día ha sido, la verdad, bastante caótica, la presión que ejercieron algunos grupos para que votáramos en forma distinta. Y lo que se rechazó fue precisamente aquello que no estuvo dentro del acuerdo. Cuando uno firma, cuando uno se compromete a un todo. Y eso fue lo que se aprobó el día de hoy. Así que yo le digo a la gente que el acuerdo firmado el 15 de noviembre fue aprobado en su integridad, y eso es algo sumamente relevante para que todo el país sepa que el acuerdo se aprobó y que quedó fuera todo aquello que inicialmente estaba fuera del acuerdo. Se puede tramitar ahora en las distintas comisiones, bienvenido sea el debate. Eso es parte de lo que tiene que haber. Y también decir que desde ya muchos parlamentarios nos estamos organizando para trabajar por el no en abril. Creo que es un tema también relevante que hay que destacar. El acuerdo, remitido a segundo trámite constitucional al Senado, consigna que el texto de la nueva Constitución política que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por nuestro país que se encuentren vigentes. Por la tarde-noche del miércoles 18 de diciembre, y solo en general y con indicaciones, por 96 votos afirmativos, 33 negativos y 2 abstenciones, se aprobó el proyecto de ley que modifica el artículo 15 de la Carta Fundamental para consagrar que en las votaciones populares el sufragio será personal, igualitario, secreto y obligatorio. En diciembre, cuando presenté una iniciativa similar, la verdad es que sufrí de bullying. Pero hoy día la situación ha cambiado y la ciudadanía quiere volver a participar, está mucho más politizada en el buen sentido de la palabra, y eso a nosotros nos da mucho gusto, porque nos parece que es importante. En el país hace mal que las personas más humildes finalmente son las que no votan, son las más vulnerables, y eso le hace daño a la democracia. Finalmente los gobiernos elegidos resultan ser electos de clases privilegiada. Así es que por eso es que queremos que vuelva el voto obligatorio. Por sí solo no ayuda a legitimar la política, pero sí en apoyo de otras medidas que también está trabajando la Comisión y, por cierto, también el Senado. Así que nosotros creemos que podemos corregir algo que hoy día no está funcionando de la mejor manera, y que es justamente la democracia, y tenemos que buscar las medidas que vayan tendiendo a propiciar más participación. Hoy día se requiere, ¿cierto?, validar todo lo que se está analizando y lo que ustedes han visto hoy día en el Congreso, que tiene que ver con un proceso constituyente y, por cierto, también la salida de esa nueva Constitución. Ojalá se pudiera aplicar para legitimar también el proceso de entrada. Pero eso también tiene que ver con los tiempos, con las indicaciones y con lo que vaya haciendo también el Senado. Nuestra voluntad está. En las elecciones presidenciales celebradas de Chile desde 1989 hasta las de los años 2009 y 2010, el margen de participación ciudadana superó el 87%. En 2013, sin embargo, la cifra cayó bajo el 50%, llegando solo a un 49,02% en la segunda vuelta de 2017. Según los promotores del voto obligatorio, la principal razón radica en la Ley 20.337, publicada en abril del 2009, que consagró el sufragio como un derecho ciudadano. En el fondo, el voto voluntario fue un fracaso. La abstención aumentó de manera ostensible, teniendo hoy día Chile una de las democracias donde existe más abstención en el mundo. Y claramente hoy día tenemos que implementar políticas para incentivar a la gente que vaya a votar. El voto obligatorio es una de ellas. Pero hoy día claramente está en riesgo la representatividad y sobre todo la legitimidad de las autoridades. Esto no responde a la sintonía y a lo que quiere la gente respecto a lo que estamos haciendo hoy día. Creo que el tema del voto obligatorio no es prioridad, creo que hay otras prioridades. Y independiente de eso, creo que hoy día cambiarle las reglas del juego a quienes inscribimos automáticamente y ahora estableciendo por ley una obligación de algo en que ellos nunca manifestaron su voluntad, me parece que es jugar un poco con la libertad de la gente, y por lo tanto creo que es un proyecto de ley que no está en la sintonía que hoy día quiere la gente. Esta reforma, que retornó a la Comisión de Gobierno Interior con indicaciones, también dispone que la obligatoriedad del voto no será aplicable para las personas mayores de 75 años de edad y que el Estado arbitrará las acciones necesarias para informar, facilitar e incentivar el ejercicio del derecho a sufragio.
En la primera sesión de sala del día 19 de diciembre, los parlamentarios iniciaron su trabajo con el análisis de las modificaciones del Senado al proyecto que autoriza la intermediación de medicamentos por parte de Senabasa, almacenes farmacéuticos y farmacias privadas. La iniciativa quedó en condiciones de ser ley de la República tras sumar la unanimidad de 144 votos. Dispone que la farmacia, almacén farmacéutico o establecimiento de salud sin fines de lucro de que se trate podrá solicitar a la Senabas los productos sanitarios que sean necesarios para el adecuado abastecimiento y atención de la población. Es extender el trabajo que ha realizado Senabas, pero esto es una inyección a la vena muy positiva a la gente más modesta, a la gente de escasos recursos que muchas veces no adquiere los medicamentos que necesita, bueno, y con eso se pierde la vida. Entonces ha sido importante. Así que contentos de que proyectos de esta naturaleza lleguen. No siento que haya preocupación por la gente, especialmente por los demás escasos recursos, porque es una vergüenza lo que acontece en las farmacias, en las cadenas fundamentalmente de farmacias, donde tenemos que comprar medicamentos y la gente está obligada a eso, ¿no es cierto?, a pagar precios que son 5, 6, 7 y más veces el valor que cuesta en un país vecino como Argentina. Entonces con esto estaríamos dando solución a un grave problema, porque el medicamento es parte importante para conservar la vida de la gente. De alguna manera existen dos precios, un precio que se le vende a los entes públicos y otro precio a las farmacias en general, pero que al final en las farmacias compra la gran mayoría de los chilenos y eso termina afectando directamente al bolsillo de los chilenos. Y creo que este proyecto en ese sentido le otorga transparencia al mercado en el medio de toda una agenda de bioequivalencia, del proyecto de ley de fármacos 2, de lo que salió en el informe de la Fiscalía Nacional Económica, la resolución de la Contraloría que permite importar directamente medicamentos, entre otras cosas. Y las modificaciones que le hizo el Senado, a mi juicio, simplifican el proyecto, lo ordenan, lo dejan como un proyecto que permite que las resoluciones que tome la Senado hasta el momento de tomar la decisión de vender medicamentos a farmacias, por ejemplo, sean más simples. No hay órdenes de prelación, se genera que no se puede generar una negativa injustificada por parte de Senabasta a vender medicamentos. Se elimina la figura del fiscal nacional económica en el Consejo Observador de medicamentos, porque puede entorpecer sus labores en materias de competencia también, que él así lo solicitó. También, como ley de la República, podrá ser promulgado el mensaje que moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería, ello tras ser ratificadas las enmiendas del Senado con el voto unánime de 145 legisladores y que fundamentalmente recalendarizarán la bonificación por retiro voluntario, considerando que el año 2019 ya finaliza, y acogen el planteamiento del personal femenino en orden a no verse perjudicado con su ubicación en el escalafón respectivo por la circunstancia de encontrarse con descanso de maternidad o permiso postnatal parental. Este es un gremio muy postergado, muy invisibilizado, y hacía mucho tiempo que estaban pidiendo que se mejorara la carrera funcionaria. Y lo hemos hecho. Hemos flexibilizado el acceso a los grados superiores, hemos establecido un bono de incentivos importante que va a permitir el tiraje a la chimenea, hemos resuelto una serie de otras materias que a los gremios les interesaban. Tuvimos una larga negociación, difícil, con el Frente de Trabajadores Penitenciarios, pero cuando todos ceden, todos ganan. Y hemos logrado un acuerdo que además ha tenido el respaldo unánime tanto del Senado hace pocos días y hoy día en la Cámara de Diputados. Creo que es un gran paso para nosotros, muy importante, porque Gendarmería es clave en el país, no solamente por la custodia, sino que por la reinserción social que nos permite mejorar la seguridad pública. Nunca antes se había desarrollado un proceso tan amplio de reforma respecto al trabajo de Gendarmería. Cuando hablamos de seguridad pública, no solamente hablamos de que los carabineros desarrollen una función de control respecto a los delincuentes, no solamente hablamos de que los tribunales condenen, sino que además hablamos del gran trabajo de custodia que desarrollan los funcionarios uniformados y no uniformados de Gendarmería. Hablamos de la reinserción social, y ellos son parte de la seguridad pública y nunca han sido considerados como tales. El Frente de Trabajadores de Gendarmería son los responsables de que hoy día el Congreso haya tenido la oportunidad de debatir este importante proyecto de ley. En otra área, los parlamentarios votaron y despacharon sin discusión el proyecto que establece que las normas relativas a las funciones, la jornada de trabajo, las condiciones de infraestructura para ejercer el derecho a colación y el feriado de los asistentes de la educación rigen para todos aquellos que se desempeñen en establecimientos particulares, subvencionados y cumplan sus funciones
tanto fuera como dentro del aula, ya sea que pertenezcan al estamento técnico, administrativo o auxiliar. Hoy día hemos tenido un día tremendamente productivo. Miren lo que ha pasado. Les estamos haciendo justicia a los asistentes de la educación para que sean considerados como otro pilar importante dentro de lo que significa la comunidad educacional. Ha habido buena voluntad, ha habido buena onda, ha habido voluntad de avanzar por parte de todas las bancadas políticas y así construimos. Así que estoy súper contento. Y finalmente, la tarde-noche del jueves 19 de diciembre, en una nueva sesión especial legislativa, la Cámara de Diputados se abocó a los proyectos de reforma constitucional que permiten la conformación de pactos electorales de independientes en el proceso constituyente, dotan de equilibrio la representación de mujeres y hombres en la convención y reservan escaños para representantes de los pueblos originarios. Tras una compleja votación, se respaldó que las listas conformadas por un solo partido, las de independientes y los pactos electorales deban estar encabezadas por una candidata mujer y que se ordenen sucesivamente de forma alternada con las candidaturas de hombres. La infracción a estas normas acarreará el rechazo de todas las candidaturas al órgano constituyente que no cumplan estos requisitos. Necesitamos entregarle al país una constitución que tenga en su redacción bases genuinas de paridad, y hoy día lo hemos logrado. Se ha dicho, y creo que es un avance no solo para nosotras, las mujeres, para la sociedad chilena, que va a permitir entregar una constitución en donde tenga la mano, tenga el sentir, pero por supuesto también la paridad como elemento central. Estamos realmente emocionadas, creo que fue una tarea difícil, en donde se sumaron muchas fuerzas políticas también para lograr esto que es un triunfo para la sociedad de Chile. Fue un trabajo de mujeres, por las mujeres. Este trabajo fue de corazón, fue unido, fue con compromiso, fue con convicción. Son años de lucha por mujeres que no han tenido voz. Hoy día, después de años de subrepresentación, podemos hablar de que vamos a tener un proceso constituyente paritario, donde las mujeres van a estar representadas paritariamente, van a poder hablar, van a poder decir lo que piensan, lo que creen, cuáles son sus convicciones, cuáles son sus verdades, que ha estado por tanto tiempo callada. Estamos contentos, estamos felices de Renovación Nacional, además de ser un aporte en este debate y en este trámite que fue tan complejo, con tantos bloqueos y que finalmente hoy día da resultado. La norma dispone que en los distritos que reparten un número par de escaños deberán resultar electos un 50% de mujeres y un 50% de hombres, mientras que en los distritos con 3 escaños se asignará un máximo de 2 a convencionales constituyentes del mismo sexo, en los con 5 escaños serán 3 y en los distritos con 7 escaños 4 se asignarán a convencionales del mismo sexo. Con fuerza, con valentía, con generosidad transversal, hemos podido cambiar también la historia, una constitución que nos merecemos todas y todos, en igualdad de condiciones. La democracia cristiana nunca quiso ser un obstáculo para todo el proceso constituyente y menos aún en materia paritaria. Así que agradecer a la bancada, a todas las bancadas, a las mujeres valientes y por cierto también a las invisibilizadas, a las mujeres de regiones, a las mujeres urbanas, a las rurales. A todas ellas podemos cambiar Chile desde las mujeres y para las regiones y el país. Las organizaciones feministas que lo han dado todo estuvieron aquí presentes, dando fuerza, ¿cierto?, a esta lucha y desde las calles y también en el Congreso, así que simplemente ese reconocimiento y decir que esto es un paso, reiterarlo porque es importante que el Senado entienda que esto lo tiene que garantizar ya el día de mañana, no sé, la próxima semana, esperemos que sesionen lo antes posible. Esa es una segunda batalla y la tercera va a ser el Tribunal Constitucional, que también tenemos que estar alertas las mujeres, los pueblos originarios, para que el Tribunal Constitucional no lo eche abajo. Entonces esto es un momento histórico de amplia unidad de la oposición, estuvimos todos los partidos contribuyendo para alcanzar esto. Un segundo proyecto de reforma constitucional indica que con el fin de resguardar y proteger la participación y existencia de los pueblos originarios de Chile en las elecciones de los convencionales constituyentes para redactar la nueva Constitución, se reservarán escaños exclusivamente para pueblos originarios, lo que será garantizado en forma independiente a la opción elegida en el plebiscito del 26 de abril del 2020. La elección de estos constituyentes será en un solo distrito a nivel nacional y se resolverá por mayoría simple hasta completar el número de escaños reservados. Y para nosotros, quienes somos de pueblos indígenas, es un hecho histórico el que hoy día se haya aprobado en materia general este proyecto, pero nos va a quedar la revisión de los mecanismos y los procedimientos que éstas se deben llevar a cabo en el Senado. Para el pueblo mapuche, que tiene una historia reivindicatoria de derechos,
por lo tanto también de derechos territoriales, culturales y lingüísticos, hoy día marca un hito distinto donde la clase política pudo en cierta forma colocarse de acuerdo para definir y poder incorporar dentro de la Convención Constituyente a los pueblos indígenas. No fue nada fácil, por lo tanto yo debo valorar la presión que ejercieron aquellos dirigentes que vinieron permanentemente al Congreso a hablar con diversos parlamentarios. Si no contamos con los votos en el Senado, también significaría que habremos perdido esta oportunidad de tener una participación activa a través de los escaños reservados. Lo que logramos por 5 votos es, en definitiva, tener una asignación paritaria de escaños. No solamente tener una igualdad de cuota en las candidaturas, sino que una asignación paritaria de escaños que va a permitir que entre el 45 y el 55% de las representantes de la Convención Constituyente, que va a escribir la primera Constitución redactada en democracia, sean mujeres. Se aprobó la norma que establece escaños reservados para los pueblos originarios y va a quedar para una discusión posterior y espero que podamos llegar a un acuerdo muy pronto respecto de cuántos escaños reservados tienen que ser. Nosotros habíamos propuesto 18 escaños reservados para los pueblos originarios, una indicación que lideró el diputado Miguel Crispi, y con una representación mínima de un escaño para las etnias minoritarias, de manera de evitarnos el trámite de la consulta indígena y cumplir con los compromisos internacionales. Y también para los independientes, que no hayan trabas para los independientes. Eso era algo muy importante, van a poder sumar sus votos, la mayoría de los chilenos son independientes. Hoy día yo quiero recalcar que tenemos esta posibilidad de escribir por primera vez en la historia de Chile una constitución que sea democrática, en donde todos y todas nos sentamos representados, y no solamente quienes se sienten chilenos, sino que también sea una constitución plurinacional. Pero además quiero decirle otra cosa a los chilenos, chilenas que están viendo, que es que no nos olvidamos que las pensiones siguen siendo miserables, no nos olvidamos de que en Chile sigue habiendo una tremenda desigualdad, no nos olvidamos que todavía cuesta llegar a fin de mes, y no nos olvidamos también, por sobre todo, de que hay violaciones a los derechos humanos que siguen impunes. Hoy día logramos un tremendo avance en materia constitucional, un avance que era impensado hace solo un par de semanas, pero tenemos mucha pega pendiente. Ha costado muchísimo, pero principalmente le ha costado al pueblo en la calle. Nosotros acá hemos hecho parte de la pega, nos hemos equivocado también, más de una vez. Vía indicación se introdujo una norma con la finalidad de resguardar y proteger la participación de personas en situación de discapacidad en la elección de los convencionales constituyentes. Para ello se reserva un porcentaje mínimo del 10% de los candidatos en las listas conformados por un solo partido, independientes y de pacto electorales a nivel nacional.